Ese hipopótamo gordo me da asco. Solo estoy con ella por su fortuna. Me quedé helada frente a la puerta del dormitorio, con la mano suspendida sobre el pomo. La voz de mi marido, Alejandro, se filtraba por la rendija, casual y cruel, como si estuviera hablando del tiempo. Las palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una más pesada que la anterior. Deberías ver cómo come, mamá. Es repulsivo, continuó, y oí a su madre, Inés, hacer ese sonido agudo y seco que había llegado a reconocer en los últimos 3 años. Mi nombre es Sofía y tengo 34 años. Estaba de pie en el pasillo de la casa que compré con mi propio dinero en un barrio exclusivo de Ciudad de México, escuchando a mi marido describirme como si fuera algo que hubiera raspado de la suela de su zapato. El suelo de mármol estaba frío bajo mis pies descalzos, y recuerdo haber pensado qué extraño era que no estuviera llorando. Ni siquiera estaba enfadada todavía. Simplemente estaba paralizada. ¿Cuándo vas a tener acceso a todo?, preguntó Inés, bajando la voz a un susurro conspirador que aún así me llegó con claridad. Pronto, respondió Alejandro. He sido paciente durante 3 años. El acuerdo prenupcial expira en 6 meses, y entonces podré pedir el divorcio y llevarme la mitad de todo. Quizá más si juego bien mis cartas. Di un paso atrás, lenta y cuidadosamente, asegurándome de que las tablas del suelo no crujieran. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Pero mis manos estaban firmes. Volví por el pasillo hasta la cocina. Me serví un vaso de agua y me senté en la encimera. El sol del atardecer entraba por las ventanas, haciendo que todo pareciera cálido y dorado, normal, como si mi mundo no acabara de hacerse añicos. Conocí a Alejandro hace 4 años en una conferencia de desarrollo inmobiliario en Cancún. Yo era dueña de una exitosa empresa promotora que construí desde cero después de que mi padre muriera y me dejara una pequeña herencia de $20,000. Había convertido esos $20,000 en un imperio multimillonario a través de inversiones cuidadosas, alianzas inteligentes y jornadas de trabajo de 16 horas. Alejandro había sido encantador, atento, interesado en todo lo que yo tenía que decir. Me conquistó con cenas románticas y largas charlas sobre nuestros sueños. Me propuso matrimonio a los 8 meses, y fui tan feliz que lloré durante 1 hora. Ahora, sentada en mi cocina, me di cuenta de que cada momento había sido una actuación. Cada beso, cada susurro de te quiero. Cada vez que me abrazaba había sido una mentira. Solo estaba contando los días hasta poder tomar lo que yo había construido y marcharse. Oí pasos en la escalera. Alejandro apareció en el umbral de la cocina, con el rostro iluminado por esa cálida sonrisa que una vez creí genuina. Era guapo, de una manera común, con el pelo castaño y los ojos azules que se arrugaban en las comisuras cuando sonreía. Inés lo siguió, alta y delgada, con su pelo cano recogido en un moño apretado. Me dirigió la misma mirada de siempre, como si yo fuera algo desafortunado que tenía que tolerar. «Hola, mi amor», dijo Alejandro, cruzando la habitación para besarme en la mejilla. Estábamos hablando arriba de quizás salir a cenar esta noche. ¿Qué te parece? Lo miré y no sentí nada. Esa fue la parte más extraña. 3 minutos antes, habría sentido amor, o al menos lo que yo creía que era amor. Ahora solo había un espacio vacío donde habían estado esos sentimientos. En realidad, no me siento bien, dije. Mi voz sonó firme y tranquila. Deberíais ir vosotros dos. Creo que tomaré un poco de sopa y me acostaré pronto. Los ojos de Inés se iluminaron con un placer mal disimulado. Oh, qué lástima. Bueno, no querríamos que tu reserva se desperdiciara. Vamos, Alejandro. Los vi marcharse. Oí cerrarse la puerta del garaje, oí alejarse el coche de Alejandro. Luego me senté en el silencio de mi hermosa casa y me permití sentirlo. La traición, la humillación, la rabia que empezaba a crecer en mi pecho como un incendio forestal. Durante 3 años,
Había cocinado sus platos favoritos, incluso mientras él se quejaba de mi peso. Asistía a las insoportables cenas de su madre, donde ella criticaba todo, desde mi ropa hasta mi carrera. Apoyé sus fallidos proyectos empresariales, extendiendo cheques sin quejarme. Le creí cuando decía que trabajaba hasta tarde. Y todo había sido una mentira. A la mañana siguiente, me desperté a las 5:30, como siempre. Alejandro todavía dormía a mi lado, su rostro pacífico e inocente a la luz del alba. Me levanté en silencio, me vestí y bajé a mi despacho en casa. Me preparé un café. Abrí mi portátil y empecé a hacer listas. Había construido mi negocio a través de una planificación cuidadosa y atención al detalle. Cada proyecto exitoso comenzaba con un plan sólido, objetivos claros y una investigación meticulosa. Esto no sería diferente. Si Alejandro pensaba que podía jugar conmigo y marcharse con todo por lo que había trabajado, había subestimado gravemente con quién estaba casado. Lo primero que hice fue revisar todos nuestros registros financieros. Siempre había gestionado nuestro dinero porque Alejandro decía que no se le daban bien los números. Ahora entendía que eso había sido estratégico. Quería que yo pensara que era inofensivo, incluso incompetente, mientras esperaba su oportunidad. Teníamos un acuerdo prenupcial en el que yo había insistido antes de la boda. Mi abogado lo redactó para proteger mis activos existentes y mi negocio. El acuerdo establecía que todo lo que yo poseía antes del matrimonio seguiría siendo exclusivamente mío. Sin embargo, había una cláusula que había aceptado a petición de Alejandro. Después de 5 años de matrimonio, el acuerdo prenupcial se disolvería y pasaríamos a un régimen de sociedad conyugal. En ese momento, pensé que era romántico, una señal de que confiaba en él. Ahora me daba cuenta de que era la trampa que había estado preparando todo el tiempo. Llevábamos 3 años y 4 meses de matrimonio. En otro año y 8 meses, todo lo que yo poseía se convertiría en propiedad compartida, y él podría divorciarse de mí y marcharse con la mitad. Busqué la escritura de nuestra casa. La había comprado hacía 2 años por $3 millones. Estaba solo a mi nombre, protegida por el acuerdo prenupcial. Mi negocio estaba valorado en aproximadamente $10 millones, también protegido. Tenía cuentas de inversión, fondos de jubilación y una cartera de acciones que sumaban otros 5 millones. Alejandro no había contribuido en nada. Había trabajado esporádicamente en la correduría de seguros de su hermano Ricardo, pero lo dejó hace 6 meses, alegando que quería centrarse en sus propios proyectos. Yo había apoyado esa decisión. Lo había apoyado en todo. Me recliné en mi silla y miré las cifras en la pantalla. $18.200.000. Eso es lo que valían para él 3 años de amor falso. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi socia, Valeria Campos. Quería discutir una nueva oportunidad de desarrollo en el centro de la ciudad. Conocía a Valeria desde hacía 12 años. Fue mi primera clienta importante cuando estaba empezando, y formamos una sociedad hace 5 años. Era inteligente, implacable en las negociaciones, y nunca me había juzgado por mi peso, ni por nada más. Le respondí, ¿podemos vernos hoy? Ha surgido algo importante. Respondió de inmediato. Comida en el bistró. A mediodía. Pasé las siguientes horas revisando cada documento, cada cuenta, cada activo. Hice copias de todo. Las guardé en una unidad encriptada y las respaldé en un servidor seguro en la nube. Alejandro durmió hasta las 9. Luego bajó en pijama, bostezando y rascándose el pecho. «Buenos días, nena», dijo, besándome la coronilla al pasar. «Te has levantado temprano». «Día ajetreado». «Solo poniendo en orden algo de papeleo», dije, sin levantar la vista de la pantalla. Se sirvió un café y se sentó en la isla de la cocina, revisando su teléfono. «Voy a jugar al golf con Ricardo esta tarde», dijo. «¿Te parece bien?» Ricardo era su hermano menor, el que le daba trabajo cuando se molestaba en trabajar. Siempre me había parecido que Ricardo era superficial y un poco deshonesto,
pero lo toleraba porque la familia era importante. Ahora me preguntaba si Ricardo estaba en el ajo, si se reían de mí juntos. La mujer rica, gorda y estúpida que se había tragado el cuento. Está bien, dije. De todas formas, tengo una comida de negocios. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Con Valeria. Cosas del trabajo. Él asintió, ya aburrido de la conversación. Esa era otra cosa que había notado a lo largo de los años. Solo prestaba atención cuando hablábamos de dinero o cuando otras personas nos miraban. En privado, me trataba como a un mueble. Solía decirme a mí misma que era solo el silencio cómodo de una pareja de largo recorrido. Ahora entendía que era desprecio. Salí a las 11:30 y conduje hasta el bistró, un pequeño restaurante cerca de mi oficina en el centro. Valeria ya estaba allí, sentada en nuestro reservado de siempre al fondo. Tenía 52 años, con el pelo corto entrecano y unos penetrantes ojos verdes que no se perdían nada. Se levantó cuando me vio y me dio un abrazo rápido. «Pareces tensa», dijo mientras nos sentábamos. «¿Qué pasa?» Le conté todo. La conversación que había escuchado, la trampa del acuerdo prenupcial, la revelación de que todo mi matrimonio había sido una estafa. Escuchó sin interrumpir. Su expresión se endurecía con cada frase. Cuando terminé, se echó hacia atrás y bebió un largo trago de agua. «Qué desgraciado», dijo finalmente. «¿Qué vas a hacer?» «Todavía no lo sé», dije. «Pero tengo que actuar rápido. Tengo 1 año y 8 meses antes de que expire el acuerdo prenupcial. Si pide el divorcio después de eso, se queda con la mitad de todo. Y ya sabes cómo van estas cosas. Afirmará que apoyó mi carrera, que sacrificó sus propias oportunidades. Me pintará como la empresaria de corazón frío que lo descuidó. Entonces tienes que pedirlo tú primero», dijo Valeria. «Quizás, pero sigo pensando en lo que dijo, sobre ser paciente durante 3 años, sobre jugar bien sus cartas. Ha estado planeando esto desde el principio, Valeria. Toda la relación fue una farsa. Entonces asegúrate de que reciba exactamente lo que se merece», dijo ella. «¿Qué es nada?» Hablamos durante toda la comida, barajando opciones y estrategias. Valeria había pasado por un divorcio brutal hacía 10 años y se sabía todos los trucos. Para cuando terminamos de comer, tenía el esbozo de un plan. Esa noche, actué como si nada hubiera cambiado. Hice la cena, un pollo asado con verduras que apenas probé. Alejandro comió con ganas, hablando de su partido de golf y de una oportunidad de inversión que Ricardo le había mencionado. Asentí, sonreí y fingí que me importaba. Él no notó la diferencia. Nunca notaba nada sobre mí. Inés llamó durante la cena. Alejandro la puso en altavoz y escuché sus quejas sobre los dramas en su comité de caridad mientras yo recogía los platos. No me preguntó cómo estaba. Nunca lo hacía. Cuando Alejandro finalmente colgó, se estiró y bostezó. «Creo que voy a ver el partido», dijo. «¿Quieres acompañarme?» «Tengo que terminar algo de trabajo», dije. «Adelántate tú». Volví a mi despacho y continué mi investigación. Indagué sobre cuentas en paraísos fiscales, fideicomisos de protección de activos y leyes de transferencia de propiedades. Consulté a 3 abogados diferentes a través de correos electrónicos encriptados, sin mencionar nombres, pero explicando la situación en términos generales. Necesitaba entender exactamente cuáles eran mis opciones y cómo proteger lo que había construido. La verdad era que no solo quería divorciarme de Alejandro y seguir adelante. Eso parecía demasiado simple, demasiado fácil para él. Había pasado 3 años mintiéndome, manipulándome, esperando su día de pago. Me había hecho dudar de mí misma, sentirme avergonzada de mi cuerpo, cuestionar mi propio valor. Su madre me había tratado como basura, y él lo había fomentado. Se habían reído de mí juntos, me habían llamado hipopótamo gordo, habían discutido mi fortuna como si ya fuera suya. Quería que sintieran lo que yo sentí de pie en ese pasillo. Quería que entendieran lo que significaba que te lo quitaran todo. Quería justicia, justicia real, no solo un acuerdo de divorcio. Durante la semana siguiente, me moví con cuidado.
Fui a trabajar todos los días. Gestioné mis propiedades. Me reuní con contratistas e inversores. En casa, fui la misma esposa atenta que siempre había sido. Cociné, limpié, mantuve conversaciones triviales. Alejandro no sospechó nada. ¿Por qué lo haría? En su mente, yo era estúpida y desesperada, agradecida de tenerlo a pesar de su evidente falta de atracción hacia mí. Pero entre bastidores, estaba desmantelando todo. Contraté a un abogado corporativo en Monterrey que se especializaba en reestructuración de empresas. Me reuní con mi contable y discutimos la reorganización de la estructura financiera de mi compañía. Contacté a un antiguo colega que ahora trabajaba en desarrollo inmobiliario internacional. Cada conversación fue cuidadosamente documentada, cada decisión estratégica. También contraté a un investigador privado. Su nombre era Ricardo Vargas y venía muy recomendado por Valeria. Le di una sola tarea: seguir a Alejandro y documentarlo todo. No sabía lo que encontraría, pero tenía la sensación de que había más por descubrir. Los hombres que mienten sobre una cosa suelen mentir sobre todo. Ricardo me llamó 3 días después mientras yo estaba en la inspección de una propiedad en Polanco. Me alejé de mi jefe de obra y atendí la llamada. «Tienes que ver esto», dijo Ricardo, con voz sombría. «¿Podemos vernos?» Nos encontramos en una cafetería 1 hora después. Ricardo rondaba los 60 y tantos, con el pelo cano y una manera profesional que te hacía confiar en él de inmediato. Deslizó una carpeta de manila sobre la mesa sin preámbulos. Dentro había fotografías. Alejandro con una mujer que no reconocí. Alejandro besándola frente a un hotel. Alejandro entrando en un edificio de apartamentos con ella. Las fotos tenían fecha y hora. Se remontaban a 14 meses atrás. «Se llama Jimena», dijo Ricardo. «Tiene 26 años. Trabaja como recepcionista en una clínica dental. La ha estado viendo desde unos 6 meses después de que comprasteis la casa. El apartamento es suyo. Lo alquila a través de una empresa fantasma y paga en efectivo. Ella no sabe que está casado». Miré las fotos y volví a sentir esa extraña parálisis. Debería haber dolido más. Debería haberme destrozado. En cambio, me sentí extrañamente validada. Este era quien era él realmente. Esta era la verdad detrás de la actuación. «Hay más», dijo Ricardo. «Hice una investigación de sus finanzas. Tiene deudas de juego importantes, unos $150,000, repartidas en 3 casinos diferentes. Ha estado usando adelantos en efectivo de tarjetas de crédito que no conoces. Tu nombre no está en ellas, pero ha estado pagando los mínimos desde la cuenta del hogar a la que le das acceso». Levanté la vista de las fotos. «¿Cuánto ha sacado?» «Unos $25,000 en el último año. Cantidades pequeñas. Nada que notaras, pero que se va sumando». Cerré la carpeta y me eché hacia atrás. «Sigue siguiéndolo. Documenta todo. Quiero saber cada mentira, cada deuda, cada secreto. ¿Puedes hacer eso?» «Por supuesto», dijo Ricardo. «¿Qué estás planeando?» «Estoy planeando asegurarme de que nunca más vuelva a subestimar a nadie», dije. Esa noche, me acosté junto a Alejandro en la cama y lo observé dormir. Parecía pacífico, contento, como un hombre sin preocupaciones. No tenía idea de que su plan cuidadosamente construido estaba a punto de venirse abajo. No sabía que la mujer gorda y estúpida que estaba utilizando le llevaba 10 pasos de ventaja. Pensaba que él era el depredador, pero había cometido un error crucial. Había subestimado a su presa. 2 semanas después, estaba sentada en una sala de conferencias en el centro de Monterrey con 3 abogados, mi contable y Valeria. La vista desde el piso 42 era espectacular, pero apenas la noté. Estaba concentrada en los documentos esparcidos sobre la mesa de caoba frente a mí. «Déjame asegurarme de que entiendo esto correctamente», dije, mirando a la abogada principal, una mujer llamada Julia Moreno, que se especializaba en protección de activos. «Si reestructuro mi empresa de esta manera, convierto mis activos personales en participaciones empresariales y establezco el fideicomiso que recomiendas.
Todo se vuelve intocable en un divorcio. No del todo intocable, dijo Julia con cautela, pero significativamente más complicado de acceder. Tu marido tendría que demostrar que estos movimientos se hicieron de mala fe, específicamente para defraudarlo en un divorcio. Dado que no estás solicitando el divorcio, que simplemente estás reestructurando tu negocio por razones legítimas, y que el acuerdo prenupcial sigue en vigor, tendría un caso muy difícil. ¿Y la casa? Pregunté. La casa es un caso interesante, dijo Julia, sacando otro documento. La compraste hace 2 años a tu nombre únicamente. Está protegida por tu acuerdo prenupcial. Sin embargo, si quieres asegurarte de que no haya absolutamente ninguna discusión sobre la apreciación marital de la propiedad, podrías venderla y reinvertir las ganancias en el fideicomiso antes de que expire el acuerdo. Miré a Valeria. Habíamos discutido esta posibilidad, pero oírlo expuesto tan claramente lo hacía real. Vender la casa significaba mudarme, hacer un movimiento visible que Alejandro notaría. Significaba que el juego estaba comenzando de verdad. ¿Cuánto tiempo llevaría? Pregunté. En este mercado, con una propiedad como la tuya, de 2 a 3 semanas si la pones al precio adecuado, dijo Julia. Tenemos contactos con varios agentes inmobiliarios que se especializan en ventas rápidas y discretas. Mi contable, Jorge, se inclinó hacia adelante. Tenía 68 años y había gestionado mis finanzas desde que empecé mi empresa. Me había visto construirlo todo desde la nada, y se enfadó muchísimo cuando le conté lo que Alejandro estaba planeando. Sofía, he revisado los números de todas las formas posibles, dijo Jorge. Lo que Julia propone es completamente legal. Estás reorganizando la estructura de tu negocio para prepararte para una expansión, algo que ya estabas planeando. El fideicomiso es una herramienta estándar de planificación patrimonial. Vender la casa y reubicarte por motivos de negocio es lógico, dadas las nuevas oportunidades de desarrollo en el centro. Nada de esto es inusual para alguien en tu posición. Excepto que dejará a Alejandro sin nada, dije. Lo dejará exactamente con lo que él aportó, corrigió Jorge. ¿Qué es nada? Pensé en las fotos que Ricardo me había dado. Alejandro con Jimena, riendo, besándose, jugando a las casitas en el apartamento que alquilaba con el dinero que me robaba. Pensé en la risa cruel de Inés, en que me llamaran hipopótamo gordo, en 3 años creyendo en un amor que nunca existió. Hagámoslo, dije. Todo. ¿Qué tan pronto podemos empezar? Hoy, dijo Julia. Tendré la documentación lista para mañana por la mañana. El fideicomiso puede establecerse en 1 semana. La reestructuración de la empresa llevará un poco más de tiempo, pero podemos empezar el proceso de inmediato. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada detalle. Firmé documentos preliminares, autoricé a Jorge a comenzar a transferir activos y aprobé el plan de reorganización empresarial. Para cuando dejé Monterrey, los engranajes ya estaban en movimiento. Conduje de vuelta a Ciudad de México, sintiéndome extrañamente tranquila. Las luces de la ciudad se difuminaban a mi paso mientras cruzaba un viaducto. En algún lugar de esa ciudad, Alejandro probablemente estaba con Jimena, mintiendo sobre trabajar hasta tarde. O tal vez estaba en casa, interpretando al marido devoto, esperando su día de pago. Ya no importaba. Ya había perdido. Simplemente aún no lo sabía. Cuando llegué a casa a las 9:30 de la noche, Alejandro estaba en el sofá viendo la televisión. Levantó la vista cuando entré, sorprendido. «Llegas tarde», dijo. «¿Dónde estabas?» «En Monterrey», dije, dejando mi maletín. «Reunión de negocios. Te envié un mensaje esta mañana». Parecía confundido, revisando su teléfono. «Ah, cierto. Lo siento, debí pasarlo por alto. ¿Cómo fue?» «Muy bien, de hecho», dije. Y esa era la verdad. Estoy reestructurando la empresa, expandiéndome a nuevos mercados. Va a suponer algunos cambios, pero para bien. «Qué bien, nena», dijo, volviendo ya su atención a la televisión. No preguntó por los detalles. No le importaba mi negocio a menos que afectara su cuenta bancaria. Subí,
Me di una larga ducha y me acosté en la cama pensando en los siguientes pasos. Ricardo había continuado su vigilancia, y los informes seguían llegando. Las deudas de Alejandro eran peores de lo que pensábamos originalmente. No solo debía dinero a los casinos, sino a prestamistas. Había pedido prestado a amigos, a su hermano, a cualquiera que le diera efectivo. Se estaba ahogando, esperando desesperadamente el pago del divorcio para salir del apuro. El romance con Jimena era serio. Ricardo tenía grabaciones de Alejandro prometiéndole que pronto estarían juntos, que solo estaba esperando el momento adecuado para dejar a su esposa. Le dijo que yo era fría y distante, que nuestro matrimonio estaba acabado en todo menos en el nombre. Se hizo la víctima, el pobre hombre atrapado con una mujer a la que no amaba. Al principio me enfadé, luego me dolió, pero ahora sentía una extraña claridad. Alejandro ya no era una persona para mí. Era un problema que resolver, un error que corregir. Había pasado 3 años tratando de ser suficiente para él, cambiándome, dudando de mí misma, soportando el abuso de su madre, porque pensaba que eso era lo que el amor requería. ¿Estaba tan equivocada? A la mañana siguiente, llamé a una agente inmobiliaria con la que había trabajado antes, una mujer astuta llamada Viviana que manejaba propiedades de lujo. Me reuní con ella en una cafetería cerca de mi oficina. Necesito vender mi casa, dije sin rodeos. Rápido, en silencio y a buen precio. Viviana ni siquiera parpadeó. Cuando dices rápido, ¿cuál es tu plazo? 2 semanas, 3 como máximo, y mi marido no necesita saberlo hasta que los papeles estén firmados. Ella sonrió, y no fue una expresión agradable. Oí que podrías estar haciendo algunos cambios. Valeria mencionó que podrías necesitar ayuda discreta. Tengo 3 compradores que han estado buscando en tu zona. Ofertas en efectivo, cierres rápidos. ¿Cuándo puedo ver la propiedad? Hoy, dije. Alejandro juega al golf todos los jueves por la tarde. Estate allí a las 2. Viviana llegó a las 2 en punto, junto con un fotógrafo y una asesora de decoración. Se movieron por mi casa de manera eficiente, profesional, tomando notas y fotos. Los observé tasar la casa que había elegido con tanto cuidado, el lugar donde pensé que construiría una vida. Ahora era solo otro activo que liquidar. La has mantenido maravillosamente, dijo Viviana mientras estábamos en el dormitorio principal. Las renovaciones que hiciste el año pasado realmente han añadido valor. Estoy segura de que podemos conseguir 3. $2 millones, quizás 3. 3. El mercado está fuerte ahora mismo. ¿Qué tan rápido puedes moverlo?, pregunté. Tendré los anuncios listos para mañana, pero empezaré primero con mi lista de clientes privados. Ningún anuncio público a menos que sea necesario. Debería tener ofertas para el final del fin de semana. Tenía razón. Para el sábado por la mañana, tenía 3 ofertas. 2 de 3. $2 millones y una de 3. 3 millones. Todas en efectivo. Todas dispuestas a cerrar en 2 semanas. Acepté la oferta más alta y firmé los contratos en la oficina de Viviana esa tarde, mientras Alejandro pensaba que yo estaba en la inspección de una propiedad. Cuando llegué a casa, estaba en la sala con Inés. Levantaron la vista cuando entré, y algo en sus expresiones me hizo detenerme. Habían estado hablando de algo serio, y yo había interrumpido. «¡Sofía!», dijo Inés, su voz goteando una falsa calidez. «Qué bueno verte». Justo le estaba diciendo a Alejandro que deberíamos cenar todos la próxima semana. Una verdadera comida familiar. «Suena bien», dije, preguntándome qué estarían planeando realmente. Inés nunca antes había sugerido una cena familiar. Normalmente prefería que yo no existiera. «Yo cocinaré», continuó Inés. «En mi casa el próximo sábado por la noche, a las 6 en punto. Vendrás, ¿verdad?». Había algo desafiante en su tono, como si esperara que me negara, como si quisiera que me negara para poder usarlo en mi contra más tarde. «Por supuesto», dije. «Allí estaré».
Después de que Inés se fue, Alejandro estuvo más callado de lo habitual. Me miraba con una expresión extraña, como si intentara descifrar algo. Esa noche en la cama, se dio la vuelta y me rodeó con el brazo, algo que rara vez hacía. «Pareces diferente últimamente», dijo. «Más segura de ti misma o algo así. ¿Qué pasa?» El corazón me martilleaba, pero mantuve la voz firme. Simplemente emocionada por la expansión del negocio. Es una oportunidad enorme. Sí, sobre eso, dijo. Estaba pensando que tal vez debería involucrarme más. Quiero decir, no he estado trabajando últimamente, y conozco bastante bien el negocio ahora. Quizás podría asumir un papel real, no solo como tu marido, sino como socio. Ahí estaba. Se estaba poniendo nervioso. Algo lo había asustado. Le había hecho querer asegurar su posición más firmemente. Me pregunté si Ricardo le había dicho algo, o si Inés le había metido la idea en la cabeza. De cualquier manera, estaba tratando de vincular su nombre a mi negocio antes de que el acuerdo prenupcial expirara. «Qué amable», dije, girándome para mirarlo en la oscuridad. «Pero sabes, la estructura de la empresa está bastante definida. Todas las sociedades están formalizadas. Sería complicado añadir a alguien nuevo, incluso a ti. Pero soy tu marido», dijo. Y pude oír la tensión en su voz. ¿No debería eso contar para algo? Lo hace, mentí. Cuenta para todo. Pero los negocios son los negocios. ¿Lo entiendes, verdad? Estuvo en silencio por un largo momento. Sí, dijo finalmente. Supongo que sí. Pero podía sentir la tensión en su cuerpo, la sospecha que empezaba a crecer. Tendría que moverme más rápido de lo que había planeado. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. El martes, firmé los documentos finales de cierre de la casa. Los nuevos propietarios querían la posesión en 10 días, lo que significaba que tenía que empacar y encontrar un lugar a donde ir. Le dije a Alejandro que la empresa había alquilado un apartamento corporativo temporal en el centro para que yo lo usara durante el proyecto de expansión, que tenía más sentido que ir y venir todos los días. ¿Y yo qué?, preguntó, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. El apartamento es diminuto, solo un estudio, dije. Puedes quedarte aquí hasta que resuelva nuestra situación permanente. Es solo temporal. No le gustó. Pero, ¿qué podía decir? Supuestamente estaba trabajando sin parar en un importante proyecto empresarial. Tenía sentido lógico. No tenía idea de que la casa había sido vendida a sus espaldas. Empecé a sacar mis objetos personales gradualmente. Ropa, joyas, documentos importantes, fotos familiares. Tuve cuidado de no llevarme todo de una vez, solo lo suficiente para que no fuera obvio. Primero lo trasladé todo a un guardamuebles, y luego gradualmente al apartamento amueblado que realmente había alquilado. Un precioso piso de 2 dormitorios en un edificio seguro del centro con vistas a la ciudad. Ricardo continuó su vigilancia. Alejandro estaba cada vez más desesperado. Su adicción al juego empeoraba. Había perdido otros $25,000 solo en las últimas 2 semanas. Ahora le pedía dinero a Inés. Descubrí que ella le había dado $50,000 hacía solo 3 días, probablemente esperando que se los devolviera cuando se divorciara de mí y obtuviera su liquidación. El sábado por la noche, conduje hasta la casa de Inés para la cena familiar que había organizado. Era una extensa casa de estilo colonial en una zona residencial de lujo, heredada de su difunto marido. Alejandro había crecido allí, en esa casa fría y formal llena de antigüedades y juicios. Inés abrió la puerta con un collar de perlas y una sonrisa forzada. «Sofía, llegaste. Entra, entra». El comedor estaba preparado para 4. Alejandro ya estaba allí, junto con Ricardo y su esposa, Silvia. No me había dado cuenta de que se unirían a nosotros. Silvia era una mujer callada que siempre parecía un poco aterrorizada por Inés. Sentí lástima por ella. Nos sentamos a comer roast beef con patatas,
e Inés inmediatamente comenzó su rutina habitual de insultos sutiles disfrazados de preocupación. Sofía, querida, ¿has ido al gimnasio últimamente? Te ves un poco cansada, dijo, pasándome las verduras mientras se servía la porción más pequeña. He estado ocupada con el trabajo, dije amablemente. Claro, claro, tus proyectitos de negocios. Es bueno que tengas algo para ocupar tu tiempo. Lo dijo como si yo llevara una tienda de manualidades en lugar de una empresa multimillonaria. Ricardo intervino. En realidad, mamá, a la empresa de Sofía le va muy bien. Alejandro me estaba contando sobre una gran expansión que está planeando. La sonrisa de Inés se tensó. Sí, Alejandro mencionó algo al respecto. Suena muy arriesgado, sin embargo. ¿No sería más prudente centrarse en la estabilidad a tu edad? No te estás volviendo más joven. Tenía 34 años. Ella lo hizo sonar como si fuera una anciana. A veces hay que tomar riesgos calculados para crecer, dije. Así es como construí el negocio en primer lugar. Bueno, gracias a Dios que tienes a Alejandro para mantenerte con los pies en la tierra, dijo Inés, extendiendo la mano para acariciarla de su hijo. Él siempre fue tan sensato con el dinero, ¿verdad, cariño? Alejandro sonrió a su madre, y vi la misma frialdad en sus ojos que había oído en su voz aquella noche fuera del dormitorio. Esto era lo que había aprendido de ella, esta crueldad casual, esta creencia de que algunas personas simplemente importan más que otras. La cena continuó con más de lo mismo. Inés hizo comentarios sobre mi apariencia, mi edad, mis decisiones de negocio. Ricardo y Silvia permanecieron en silencio la mayor parte del tiempo, y Alejandro interpretó al hijo devoto, estando de acuerdo con todo lo que su madre decía. Sonreí, asentí y desempeñé mi papel a la perfección. Después de la cena, Inés sugirió que los hombres se retiraran al estudio a tomar un brandy mientras las mujeres recogíamos. Era tan anticuado y ridículo que casi me reí, pero la seguí a ella y a Silvia a la cocina. Me alegro de que tengamos este momento a solas, dijo Inés mientras me entregaba un plato para secar. Quería hablar contigo de algo importante. ¿Qué es? Pregunté, aunque tenía la sensación de saber a dónde iba esto. Alejandro, dijo simplemente. Últimamente parece infeliz. Creo que este matrimonio le está pasando factura. Silvia me lanzó una mirada de disculpa, pero no dijo nada. Hacía mucho que había aprendido a no contradecir a Inés. No he notado que esté infeliz, dije con cuidado. Bueno, no lo harías, ¿verdad? Dijo Inés, su voz volviéndose más aguda. Estás tan centrada en tu trabajo, tu dinero, tus propiedades. ¿Cuándo fue la última vez que realmente miraste a tu marido y pensaste en lo que él necesita? Dejé el plato que estaba secando y me giré para mirarla de frente. ¿Qué estás diciendo exactamente, Inés? Me miró a los ojos con absoluta confianza. Estoy diciendo que quizás sería más amable para todos si reconocieras que este matrimonio no está funcionando. Alejandro merece estar con alguien que lo valore, que lo ponga en primer lugar. ¿Y tú? Bueno, claramente prefieres tu negocio a cualquier relación. Tal vez es hora de separarse amistosamente antes de que nadie salga herido. Ahí estaba. Estaba construyendo la narrativa. Cuando Alejandro pidiera el divorcio después de que expirara el acuerdo prenupcial, alegarían que yo era una esposa negligente, que lo había alejado con mi obsesión por el trabajo. Lo pintarían a él como la víctima y a mí como la mujer fría y egoísta que merecía ser abandonada. Es una perspectiva interesante, dije con calma. Pero no planeo divorciarme de Alejandro. Amo a mi marido. La expresión de Inés parpadeó con algo parecido a la ira antes de que la suavizara. Por supuesto que sí, querida. Solo creo que deberías ser realista sobre la situación. Alejandro tiene toda la vida por delante. No debería estar atado a alguien que no puede darle lo que necesita. Sabía a qué se refería. Hijos. Alejandro había mencionado querer tener hijos al principio de nuestro matrimonio, pero yo había dicho que quería esperar hasta que el negocio estuviera más estable. La verdad es que nunca estuve segura de querer tener hijos, y había sido honesta al respecto. Ahora, Inés lo estaba usando como otra arma,
otra prueba de que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Bueno, gracias por tu preocupación, dije, mi voz aún agradable, pero Alejandro y yo resolveremos las cosas por nuestra cuenta. Terminamos de limpiar en silencio. Cuando volvimos al estudio, Alejandro y Ricardo se reían de algo, y vi cómo la cara de Alejandro cambiaba cuando me vio. La risa se apagó, reemplazada por esa máscara educada que siempre usaba a mi alrededor. En el camino a casa, él estaba callado. Yo también estaba callada, pensando en las palabras de Inés, en la trampa que habían construido con tanto cuidado. Pensaban que me tenían acorralada, pensaban que no tenía idea de lo que se avecinaba. Mi mamá tiene buenas intenciones, dijo finalmente Alejandro mientras entrábamos en el garaje. Simplemente se preocupa por mí. Lo sé, dije, y lo sabía. Sabía exactamente cuánto amaba Inés a su hijo. Lo suficiente como para ayudarlo a planear la destrucción de la vida de otra persona por dinero. Esa noche, me quedé despierta mucho después de que Alejandro se hubiera dormido. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. Había encontrado algo nuevo, algo grande. Leí su mensaje 3 veces, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas encajaban. Las deudas de juego de Alejandro ya no eran solo personales. Había sacado préstamos usando mis propiedades como garantía. No las propiedades reales, sino falsificaciones. Había creado documentos falsos que mostraban que yo había aceptado garantizar sus deudas con mis bienes inmuebles. Los préstamos sumaban más de $500,000, y los prestamistas estaban empezando a presionar para que pagara. Si esos documentos falsos surgían en un divorcio, incluso si se demostraba que eran fraudulentos, la batalla legal sería cara y enrevesada. Alejandro afirmaría que pensaba que tenía mi permiso, que lo habíamos discutido y yo lo había olvidado. Enturbiaría las aguas lo suficiente como para alargar el proceso, quizás forzar un acuerdo solo para que todo terminara. Era brillante de una manera retorcida. Había creado una palanca, una póliza de seguro para asegurarse de que le pagaran incluso si yo intentaba luchar contra el divorcio. Pero había cometido un error crucial. Había cometido fraude. Fraude real, documentable y procesable. Y yo tenía pruebas. Hice una captura de pantalla del mensaje de Ricardo y la guardé en mi unidad encriptada. Luego, le envié un mensaje a Julia en Monterrey. Necesitamos hablar a primera hora mañana. Emergencia. Cuando finalmente me dormí alrededor de las 3 de la madrugada, soñé con aguas claras y cielos abiertos. Soñé con la libertad. La mañana siguiente era domingo. Alejandro durmió hasta tarde mientras yo preparaba café y me sentaba en la cocina, esperando que Julia me devolviera la llamada. Llamó a las 8 de la mañana, sonando preocupada. ¿Qué pasó?, preguntó. Le conté sobre los documentos de préstamo fraudulentos. Podía oírla teclear rápidamente mientras hablaba. Esto cambia las cosas, dijo. Esto es fraude criminal. Podemos usarlo. ¿Cómo? Podemos presentar una denuncia policial, pero más importante, podemos usarlo para anular cualquier reclamación que pueda hacer en un divorcio. Si te pide algo, lo amenazamos con procesarlo. Se irá sin nada para evitar la cárcel. Quiero más que eso, dije. Quiero que entienda lo que hizo. Quiero consecuencias que realmente importen. Hubo una pausa. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que ya he terminado de jugar limpio, dije. Estoy pensando que es hora de terminar con esto. El cierre de la venta de la casa estaba programado para el jueves siguiente a las 10 de la mañana. Le dije a Alejandro que tenía un día completo de reuniones. Lo besé de despedida como siempre hacía, viéndolo acomodarse de nuevo en la cama con su teléfono. No tenía idea de que en 3 horas todo cambiaría. Me reuní con Viviana en la oficina de la notaría en el centro. Los compradores eran una pareja joven que había hecho su fortuna en tecnología, entusiastas y agradables. Sonrieron mientras firmábamos documento tras documento, transfiriéndoles mi hermosa casa.
$3 millones se movieron a mi cuenta, y luego fueron transferidos inmediatamente al fideicomiso que Julia había establecido. Todo el proceso tomó 45 minutos. «Felicidades», dijo el notario, estrechándome la mano. «¿Cuándo se mudarán?» «Ya estoy fuera», dije. «La propiedad está vacía desde esta mañana». Era mayormente cierto. Había sacado lo último de mis objetos personales ayer mientras Alejandro estaba en la oficina de su hermano. Los muebles se quedarían. Eso era parte del trato. Pero todo lo que me importaba ya no estaba. Conduje hasta mi nuevo apartamento y me puse algo cómodo. Luego me senté frente a mi portátil y comencé la fase final. Primero, envié un correo electrónico al teléfono de Alejandro. El mensaje era simple. La casa ha sido vendida. El cierre fue esta mañana. Tienes que estar fuera para las 5 de la tarde de hoy. Los nuevos propietarios toman posesión mañana. A continuación, envié un segundo correo con archivos adjuntos. Fotos de la investigación de Ricardo. Alejandro con Jimena. Alejandro en el casino. Alejandro reuniéndose con prestamistas. Y finalmente, copias de los documentos de préstamo fraudulentos que había creado usando mis propiedades como garantía. El último correo fue el más largo. Lo había escrito cuidadosamente durante la última semana, revisándolo hasta que cada palabra fue perfecta. Alejandro, lo sé todo. Sé lo de Jimena. Sé de las deudas de juego. Sé de los documentos falsos. Sé lo que le dijiste a tu madre sobre mí, sobre cómo te doy asco, sobre cómo solo estás conmigo por mi fortuna. Te oí esa noche, hace 3 semanas. Oí cada palabra. Durante 3 años, creí en nosotros. Me cambié a mí misma, tratando de ser suficiente para ti. Soporté la crueldad de tu madre porque pensé que eso significaba la familia. Apoyé tus sueños, tus elecciones, tu completa falta de ambición porque pensé que te amaba. Pero todo fue una mentira. Te casaste conmigo por dinero. Esperaste a que el acuerdo prenupcial expirara para poder divorciarte de mí y llevarte la mitad de todo lo que he construido. Le mentiste a Jimena, a mí, a todos. Me robaste. Cometiste fraude usando mi nombre. Esto es lo que va a pasar ahora. La casa está vendida. El dinero está en un fideicomiso que no puedes tocar. Mi negocio ha sido reestructurado de maneras que lo protegen por completo. Cada activo que poseo está seguro. No obtienes nada porque no contribuiste en nada. Tus deudas son tu problema. Tus mentiras son tu problema. Tus documentos de préstamo fraudulentos son tu problema. Y si alguna vez intentas usarlos en cualquier acción legal contra mí, haré que te arresten por fraude. Tengo pruebas de todo. Tengo grabaciones, fotos, documentos. Tengo testigos. Puedes pedir el divorcio cuando quieras. Ya no me importa el acuerdo prenupcial, porque no hay nada que puedas llevarte. Pero si tú, tu madre o tu hermano alguna vez intentan causarme problemas, alguna vez intentan dañar mi reputación o mi negocio, te destruiré. Presentaré cargos. Me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente quién eres. Querías jugar con la vida de alguien. Felicidades. Perdiste. No me contactes de nuevo. Mi abogada te enviará los papeles del divorcio. Le di a enviar a los 3 correos y luego bloqueé su número. Luego bloqueé el número de Inés y después el de Ricardo. Los bloqueé en las redes sociales, en todas las plataformas que se me ocurrieron. Los borré de mi vida tan completamente como si nunca hubieran existido. Mi teléfono empezó a sonar casi de inmediato. El nombre de Alejandro apareció en la pantalla. Aunque lo había bloqueado, estaba llamando desde el teléfono de Ricardo. Rechacé la llamada. Volvió a llamar, y otra vez. Apagué el teléfono. Me senté en mi tranquilo apartamento y no sentí nada más que alivio. Estaba hecho. 3 semanas desde la noche en que había oído esas palabras fuera de la puerta de mi dormitorio, y todo había terminado, completa y finalmente. Ricardo llamó a mi línea de trabajo 1 hora después. «Está en la casa», dijo. «Está como loco. Los nuevos propietarios acaban de llegar con su contratista para empezar a planificar las renovaciones.
y Alejandro está tratando de explicar que ha habido un error. La policía está allí ahora. Bien, dije. Avísame si pasa algo más. Sofía, dijo Ricardo, su voz suave. Hiciste lo correcto. Llevo 30 años en este trabajo y he visto a mucha gente mala. Lo que te hizo, lo que planeaba hacer fue calculado y cruel. Te protegiste. Eso es todo. Gracias, dije, y lo decía en serio. Pasé el resto del día trabajando. Tuve conferencias telefónicas con contratistas. Revisé los planos para el nuevo desarrollo en el centro. Me reuní con Valeria para discutir los plazos del proyecto. El trabajo era reconfortante, familiar. Me recordó quién era yo debajo de todo el dolor. Esa tarde, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. Era de Inés, mujer vengativa y egoísta. ¿Cómo te atreves a echar a mi hijo sin previo aviso? ¿Cómo te atreves a destruir su vida por un malentendido? Alejandro te ama, siempre te ha amado. Simplemente eres demasiado amargada e insegura para verlo. Te arrepentirás de esto. Pasarás el resto de tu vida sola, y te lo merecerás. Lo leí 2 veces. Luego se lo reenvié a Julia con una nota para que lo añadiera al archivo. Después me serví una copa de vino y me quedé de pie junto a la ventana de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad reflejándose en el río. La ciudad se veía hermosa desde aquí arriba, limpia y brillante, y llena de posibilidades. Los papeles del divorcio se presentaron el lunes. Julia había trabajado todo el fin de semana para preparar todo, y eran irrefutables. El acuerdo prenupcial todavía estaba en vigor por otro año y 7 meses, lo que significaba que todos mis bienes prematrimoniales seguían siendo míos. La reestructuración empresarial estaba completa, eliminando cualquier ambigüedad sobre mi compañía. La venta de la casa estaba documentada y era legal. No había nada que Alejandro pudiera reclamar, y nada por lo que pudiera luchar. Su abogado llamó a Julia el martes. Yo estaba en una reunión cuando ella me envió un mensaje de texto. ¿Quieren negociar? Les dije que no hay nada que negociar. Él se queda con 0. Respondí. Bien. El miércoles, Ricardo me envió su informe final. Alejandro se había mudado con Ricardo y Silvia. Seguía llamando a mi oficina, dejando mensajes de voz desesperados que mi asistente tenía instrucciones de borrar sin escuchar. Había intentado conseguir un préstamo para pagar sus deudas de juego usando la casa de su madre como garantía, pero Inés se había negado. Los prestamistas lo estaban acosando y no tenía forma de pagar. Jimena se había enterado de mí. Alguien le había enviado artículos de periódicos sobre mi empresa, junto con nuestras fotos de boda. Se había enfrentado a Alejandro en casa de Ricardo, gritándole en el jardín delantero mientras los vecinos miraban. Luego lo publicó en las redes sociales, llamándolo mentiroso y estafador. La publicación se hizo viral en los círculos locales, compartida y comentada por cientos de personas. Inés intentó controlar los daños, llamando a conocidos mutuos para difundir su versión de los hechos. Que yo era la esposa loca y celosa que había estallado y echado a su inocente marido. Que era vengativa y cruel. Que Alejandro era la víctima. Pero la historia no cuajó. Demasiada gente me conocía. Conocía mi reputación de integridad y justicia. Y demasiada gente había visto a Alejandro por lo que realmente era. Un hombre encantador sin sustancia que se había casado por interés y se había vuelto perezoso. Valeria me llamó el jueves por la tarde. ¿Viste Forbes México hoy? No. ¿Por qué? Hay un artículo sobre tu proyecto de desarrollo en el centro. Es muy elogioso. Entrevistaron a varios concejales que elogiaron el compromiso comunitario y las prácticas éticas de tu empresa. Hay una cita del jefe de gobierno que te llama una de las líderes empresariales más valiosas de la ciudad. Busqué el artículo en mi ordenador. Era todo lo que Valeria había dicho, y más. Había un recuadro sobre el crecimiento de mi empresa en los últimos 10 años. Había una foto mía en una obra, con casco y señalando unos planos. Parecía segura, capaz. Nada que ver con la mujer que se había quedado en el pasillo hacía 3 semanas, escuchando a su marido llamarla hipopótamo gordo. ¿Tú organizaste esto? Le pregunté a Valeria.
Puede que le haya mencionado a un amigo periodista que estabas haciendo algo innovador en desarrollo urbano, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. El resto se escribió solo. Eres realmente impresionante, Sofía. Ya era hora de que la gente lo recordara. Esa tarde, me reuní con mi abogada en su oficina de la ciudad para firmar los documentos finales del divorcio. Todo estaba listo para ser notificado a Alejandro. El matrimonio se disolvería en 6 meses, el periodo de espera estándar. No recibiría nada, ni dinero, ni propiedades, ni pensión alimenticia. Después de 3 años de matrimonio, se iría exactamente como había llegado, con nada más que la ropa que llevaba puesta y las deudas que había acumulado. Firmó el acuse de recibo, dijo Julia, deslizando un documento sobre su escritorio. Su abogado le aconsejó que simplemente aceptara los términos en lugar de luchar. Creo que se dieron cuenta de lo mal que se verían los cargos de fraude si esto llegaba a los tribunales. Miré la firma de Alejandro, un garabato en la parte inferior de la página. ¿E Inés? ¿Ha intentado algo más? ¿Algunos correos más? ¿Algunas llamadas a la oficina? Nada procesable. Está enfadada, pero es lo suficientemente inteligente como para saber que no puede hacer nada. Su hijo también le mintió a ella. Recuerda, le dio $50,000, basándose en sus promesas sobre el acuerdo de divorcio. Ahora ha perdido ese dinero sin forma de recuperarlo. Bien. Sabía que debería sentirme culpable por eso, porque Inés perdiera su dinero, pero no lo sentí. Crió a un hijo que veía a las personas como recursos para ser explotados. Fomentó su crueldad. Se rió de sus chistes sobre mi apariencia. Lo ayudó a planear quitarme todo por lo que había trabajado. Merecía cada consecuencia que le llegara. Firmé los documentos finales y me levanté para irme. Julia me acompañó al ascensor. «Manejaste esto perfectamente», dijo. «Mucha gente en tu situación se habría quedado, se habría convencido de que no era tan malo, o habrían reaccionado emocionalmente, hecho algo precipitado. Fuiste estratégica y paciente. Te protegiste a ti misma y a tus activos por completo. Aprendí de la mejor», dije. «Gracias por todo. Gracias por confiar en mí. Y Sofía, sé que esto fue terrible, pero vas a estar bien. Mejor que bien. Vas a prosperar». Le creí. Por primera vez en 3 años, realmente creí que iba a estar bien. 6 meses después, estaba sentada en una cafetería en el centro de Ciudad de México con Valeria, revisando los planes para nuestro próximo proyecto. El desarrollo del centro iba adelantado y por debajo del presupuesto. El ayuntamiento había aprobado nuestra propuesta para una segunda fase. Mi empresa había crecido un 30% y había contratado a 10 nuevos empleados. ¿Has sabido algo de Alejandro?, preguntó Valeria, sorbiendo su latte. Ricardo me envió una actualización el mes pasado, dije. Se declaró en bancarrota. Lo perdió todo. Ahora trabaja en un concesionario de coches, viviendo en un diminuto estudio en el este de la ciudad. Inés no le habla. Aparentemente lo culpa por perder sus $50,000 y por las deudas de juego. Está en un plan de pagos. Le llevará años saldarlas. Ricardo lo despidió de la correduría de seguros después de que el incidente con Jimena se hiciera viral. Su reputación está prácticamente arruinada. Valeria guardó silencio por un momento. ¿Te sientes mal por ello? ¿Por cómo desmantelaste por completo su vida? Pensé en esa pregunta. Me la había hecho a mí misma muchas veces en los últimos meses. La respuesta siempre era la misma. No, dije. Él intentó hacerme lo mismo a mí. La única diferencia es que yo fui más inteligente y más rápida. Si hubiera esperado, si hubiera confiado en él unos meses más, lo habría perdido todo. Se habría divorciado de mí justo después de que el acuerdo prenupcial expirara. Se habría llevado la mitad de lo que construí y se habría marchado sintiendo que se lo había ganado. Me habría destruido sin pensarlo 2 veces. «Es justo», dijo Valeria. «¿Sabes lo que pienso? Pienso que ahora eres una mujer que conoce su propio valor. Eso vale más que cualquier venganza». Tenía razón.
Los últimos 6 meses habían sido duros, pero también habían sido esclarecedores. Empecé terapia para procesar la traición y los años de soportar la crueldad de Inés. Me apunté a un gimnasio, no para perder peso, sino porque quería sentirme fuerte. Volví a contactar con viejos amigos con los que había perdido el contacto durante mi matrimonio. Recordé quién era antes de Alejandro, antes de hacerme pequeña, tratando de encajar en la idea de otra persona sobre quién debería ser. Mi negocio prosperaba. Mi reputación en la ciudad nunca había sido mejor. Me pidieron que fuera la ponente principal en una conferencia de mujeres empresarias el mes que viene. Me invitaron a formar parte de las juntas directivas de 2 organizaciones sin ánimo de lucro. Estaba construyendo la vida que siempre había querido, la que había puesto en pausa mientras intentaba ser la esposa de alguien. El divorcio se finalizó 3 semanas después. No asistí a la audiencia. Julia me representó, y el juez aprobó la disolución sin comentarios. Volvía a ser soltera, libre y sin cargas, con todo lo que había construido aún intacto. Lo celebré no haciendo absolutamente nada. Me quedé en casa, pedí comida a domicilio y vi películas antiguas en mi cómodo apartamento. Era tranquilo y pacífico, y me di cuenta de que esto era suficiente. No necesitaba a nadie más para completarme. Nunca lo había necesitado. Ricardo me envió una última actualización sobre Alejandro un mes después de que el divorcio fuera definitivo. Se había mudado a otro estado, en algún lugar del interior rural, tratando de empezar de nuevo donde la gente no conociera su historia. Inés vendió su casa y se mudó a Florida para vivir cerca de Ricardo y Silvia. La familia se había fracturado por completo, cada uno culpando a los demás por lo mal que había salido su plan. Jimena también había seguido adelante, saliendo con alguien nuevo y publicando fotos felices en las redes sociales. Al principio me sentí mal por ella, pero se recuperó rápidamente. Tenía 26 años y era resiliente. Estaría bien. En cuanto a mí, estaba más que bien. Había tomado todo lo que estaba destinado a destruirme y lo había convertido en combustible. Aprendí que era más fuerte de lo que nunca imaginé. Aprendí que no necesitaba la aprobación o el amor de otra persona para ser valiosa. Aprendí que la venganza, la verdadera venganza, no se trataba de herir a otra persona. Se trataba de protegerte a ti misma y negarte a ser una víctima. En una tarde de finales de verano, estaba en el balcón de mi apartamento, viendo cómo el atardecer pintaba el río de oro y naranja. Mi teléfono vibró con un correo electrónico de mi contable. El fideicomiso que había establecido había crecido un 15% gracias a inversiones cuidadosas. Mi patrimonio neto había aumentado en casi $2 millones desde el divorcio, todo lo que Alejandro había intentado robar, todo por lo que había conspirado y planeado, lo había conservado y multiplicado. Pensé en aquella noche fuera de mi dormitorio, escuchando esas palabras crueles. Ese hipopótamo gordo me da asco. Solo estoy con ella por su fortuna. En ese momento, esas palabras casi me habían roto. Ahora, simplemente parecían patéticas. Había estado tan seguro, tan convencido de que yo era demasiado estúpida y desesperada para ver lo que estaba haciendo. Se equivocó en todo, en mi inteligencia, en mi fuerza, en mi valor. Me subestimó por completo, y le costó todo. Alcé mi copa de vino hacia el atardecer, hacia el río, hacia la ciudad que me había visto reconstruirme. Había sobrevivido a la traición, la humillación y 3 años de abuso emocional disfrazado de matrimonio. Había salido de todo ello más fuerte, más sabia y completamente libre. Alejandro pasó los 2 años siguientes luchando por reconstruir siquiera una fracción de lo que había perdido. La bancarrota lo seguía a todas partes, haciendo imposible obtener crédito o encontrar un empleo decente. Su adicción al juego, no tratada y consentida durante tanto tiempo por sus expectativas de dinero fácil, solo empeoró bajo el estrés. Saltó de trabajo en trabajo, de ciudad en ciudad, siempre un paso por delante de sus deudas y su reputación. Inés,
amargada por su inversión perdida y humillada por el fracaso público de su hijo, cortó toda relación con él, negándose incluso a atender sus llamadas. Ricardo y Silvia también se distanciaron, cansados de ser asociados con el escándalo. Alejandro terminó exactamente donde siempre había temido estar: solo, arruinado e irrelevante. La prueba viviente de que intentar robar la vida de otra persona solo asegura que pierdas la tuya. En cuanto a mí, construí algo real, no solo un negocio, sino una vida que era enteramente mía, libre de manipulación y crueldad. Aprendí que la mejor venganza no es la destrucción. Es convertirte tan completamente en ti misma que las personas que intentaron minimizarte se vuelven irrelevantes. Recordé aquella noche en el pasillo, a la mujer que yo era, de pie escuchando esas palabras odiosas, y sentí gratitud por ella. Fue lo suficientemente fuerte como para guardar silencio, lo suficientemente inteligente como para planificar y lo suficientemente valiente como para alejarse de todo lo familiar, para proteger lo que importaba. Esa versión de mí nos salvó a las dos. Me alegra mucho que estés aquí y haber podido compartir mi historia contigo. Si te ha gustado, demuestra tu cariño dándole al botón de me gusta y suscribiéndote al canal. Veamos cuántos somos. Dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es allí. Siempre tengo mucha curiosidad por saber desde dónde sintonizáis todas vosotras. Gente maravillosa. Si quieres apoyarme un poco más, también puedes enviar una pequeña contribución. Traigo nuevas historias de vida cada día solo para ti. Y ahora, 2 de mis historias más populares aparecerán en la pantalla para que elijas qué ver a continuación.